esta transmisión, en este Instagram vivo, Instagram Live, que hemos programado para el día de hoy para estar con la doctora Ana María Ruiz, que es una especialista en derecho animal. Para todos los que no saben, el derecho animal es el derecho que antes no se les atribuía a los animales. Se decía que para tener un derecho había que tener obligaciones y como los animales no tenían obligaciones, no podían tener derechos. Ahora se sabe claramente que tienen derechos siendo incapaces legales. Cuando entendemos o planteamos que es un incapaz legal, es aquel que necesita un representante y para defender esos derechos. Y estos representantes somos nosotros los tutores. Así que vamos a invitar a la persona que hemos elegido hoy para compartir este Instagram Live, la doctora Ana María Ruiz. Ella es abogada, es especialista en derecho animal y vamos a evacuar muchísimas consultas hoy relacionadas con este tema tan apasionante que es los derechos de aquellos que no tienen voz o que tienen una voz especial, distinta, igual, Hola, relacionada con... Hola, ¿qué tal, Ana María? ¿qué ¿Cómo tal? estás? Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Un gusto. Bien, buenas noches. Estábamos, concretamente, estaba contando la evolución del derecho animal con respecto a lo que significa la nueva concepción. Tiempos atrás, unos años atrás, se decía que no podían tener derechos los animales porque para tener derechos había que tener obligaciones y los animales no podían cumplir ninguna obligación que no fuera, digamos, forzada por el ser humano. Pero luego una diferente interpretación es la actual, donde los animales tienen derechos y nosotros somos, en el caso de los tutores, los que debemos hacer cumplir esos derechos considerándolos incapaces legales. Y es el Estado, en el caso de los animales de fauna, los que deben ser, los que tienen que hacer cumplir los derechos. Bueno, supongo que estarás de acuerdo con esto y me gustaría ampliar un poco. Le Sí, digo sí, a estoy de todos, acuerdo. a todos los que Gracias por este vivo. Bueno, en verdad vamos a tratar de hacer un poco rápido porque, bueno, el tiempo es tirano. Sí, tal como explica el doctor Romero, desde el punto de vista del derecho animal, la cuestión ha venido cambiando y evolucionando en los últimos años. ¿Sí? En verdad, a partir de un primer fallo que se da en nuestro país, que es de una orangután hembra Sandra, que estaba en cautiverio, y por la intervención de la doctora Elena Liberatori, y una ONG fue declarada sujeto de derecho, y a partir de ese reconocimiento legal, se produce un cambio legislativo, o sea, un cambio jurisprudencial más que legislativo, porque en verdad necesitamos un cambio a nivel nacional porque la ley que tenemos actualmente de maltrato y crueldad animal, que es la 14.346, es una ley vieja porque es del año de 1954, es llamada la ley Benítez, en verdad. Benítez era diputado y presidente de la Cámara Baja en ese momento, y aprobó... Ana María, tuve la suerte de conocerlo cuando tenía yo 15 años, porque era el abuelo de la novia de mi mejor amigo. Entonces lo conocí Bueno. en su rol de abuelo, sin saber lo que la vida me iba a deparar después con respecto a lo profesional. Te estoy hablando de que yo decidí ser médico veterinario a los 16 años y cursé el primer año de la facultad a los 17. Y esto me pasó a los 15. Claro. Pero haciendo memoria, recuerdo haberlo conocido y por ahí, si buscamos en los archivos de fotografía de mi mejor amigo, con el cual mantenemos todavía una amistad de más de 60 años, encontramos alguna foto de aquel verano en Mar del Plata. Pero lo cierto es que me interesa mucho lo que estás diciendo, en el sentido de que bien dijiste ley Benítez, porque el periodismo argentino, sobre todo, habla de ley Sarmiento. Y Sarmiento, dos cosas interesantes. Creo que lo he dicho alguna vez en Instagram y lo he dicho alguna vez en los medios de comunicación. A Sarmiento no le gustaban los animales. Al que era un defensor de los animales era un pariente de él, que no era su sobrino directo, no era hijo de una hermana de su mamá, pero tenía el apellido Albarracín, que era Ignacio Lucas Albarracín, que fue el fundador de la Sociedad Argentina de Protección Animal, ZAPA, que fue Sí. abogado,
que era un proteccionista a ultranza, que creó el Día del Animal, casualmente, un 29 de abril, que murió un Día del Animal, casualmente 18 años después de haberlo creado, y que además fue el mentor de la primera ley de protección al animal. ¿Y por qué se habla de Sarmiento? Sería bueno pensar, ¿no? Porque se lo vincula porque fue el primer presidente honorario, siendo presidente de la República, de la Sociedad Argentina de Protección al Animal. Pero en realidad sabemos, un gran historiador de la historia de los animales y de la medicina veterinaria, que ya no está con nosotros, el doctor Osvaldo Pérez, planteaba claramente la anécdota de Purvis, el perro de Urquiza, y Sarmiento, que Sarmiento osó pegarle con su sordina. Sarmiento era sordo y tenía en el bastón una sordina, le pegó con la sordina y Purvis no se lo perdonó nunca. Cada vez que venía Sarmiento, Urquiza, a ver a Urquiza, que no eran tan simpáticamente amigos, pero Urquiza tenía que sacar a Purvis porque se le había jurado ya de devolvérsela. Bueno, nada, una disquisición que tiene que ver con que nuestra ley de protección animal debe llamarse ley Benítez o ley Perón, como quieras llamarla, porque el presidente era Perón y el presidente de la Cámara de Diputados era Benítez, que la promocionó. Pero nunca ley Sarmiento porque es 70 años después, 80 años después de la muerte de Sarmiento. Pero esa ley está vigente hoy en día y a mí me gustaría que comentáramos uno de los episodios. Han ocurrido varios episodios interesantes. En Chubut, un episodio por el cual se condena a un policía a 1 año de prisión y 2 de inhabilitación por haber matado a un miembro, a un perro, a un miembro de una familia multiespecie. En Tucumán por primera vez se hace prisión preventiva a un individuo que tenía posibilidades de fugarse, también por haber matado a un perro. Y hemos visto azorados hace muy poco el individuo este que le molestaba a un perro callejero y que lo mató de un tiro. Y también hemos visto hace muy poco a un policía de la provincia de Buenos Aires que a propósito atropella a un perro. ¿Qué te merecen todos estos cambios y todas estas actitudes? Sí, bueno, todos estos cambios que se están produciendo, la verdad que son positivos, merecen nuestro mayor repudio de todos los abogados animalistas. Yo soy abogada ambientalista y animalista, en verdad, y bueno, estos actos llevados a cabo por estos delincuentes, porque en verdad otra denominación no tienen. Yo justamente soy una de las letradas que está representando al caso de Diego, que fue baleado en San Justo de 3 disparos. Bueno, en esa causa que ya se va a elevar a juicio, vamos a hacer todo lo posible para que pueda ser una pena de cumplimiento efectivo, ¿no? Porque en verdad el problema que nosotros tenemos como abogados a la hora de litigar es que nos encontramos con una ley que debe estar reformada porque es de 1954. Necesita ser reformada para aumentar las penas y crear nuevas figuras y tipos penales, en verdad, ¿no? Eso es por un lado, pero sí, merece nuestro mayor repudio y me parece que hay un cambio también y toma de conciencia en cuanto a los funcionarios, jueces, fiscales, de la ciudadanía en general que se está empezando a involucrar y darle la seriedad que merece la cuestión del derecho animal que va avanzando, que va creciendo. Y bueno, me parece que tenemos que tener, digamos, personas que estén realmente comprometidas, que puedan desde el Congreso a nivel nacional forjar y crear nuevas figuras y esta reforma que tanto necesitamos de la Ley Nacional de Maltrato y Crueldad Animal. Ana María, una pregunta. Para la información de todos los que nos están siguiendo en este vivo, si yo visualizo un acto de maltrato, ¿qué hago? ¿A dónde hago la denuncia? Explica cómo es el procedimiento. Yo, ciudadano de a pie, ciudadano común, voy caminando por la calle, visualizo algo que me parece que es un acto de crueldad o un acto de maltrato animal en un domicilio, vamos a suponer. Y vamos a suponer también que lo veo en la vía pública. ¿Qué hay que hacer en esas circunstancias? En esas circunstancias, dependiendo del caso, bueno, es ideal grabar un video, al menos un video que sea corto, pero que se vea bien,
tomar fotos, si hay testigos es fundamental aportar por lo menos 2 o 3 testigos y realizar la denuncia penal por el delito de maltrato y crueldad animal ante la fiscalía correspondiente, ya sea que el hecho se esté produciendo en provincia de Buenos Aires o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en cualquier lugar del país, ¿sí? En la fiscalía correspondiente. Porque a veces la gente se encuentra con que va a la comisaría y el funcionario desconoce la ley, no le toman la denuncia y la gente realmente está dando vueltas de aquí para allá y no logran que le toman la denuncia. Entonces, Ana para María, evitarse todo eso, directamente Ana María, canalizarla en fiscalía. Ana María, si yo soy un ciudadano y voy a hacer una denuncia, te cuento que me pasó una vez, se dice el pecado y no el Sí. pecador. Lo hice telefónicamente y lo puse al aire en un programa de radio. Llamé a Uh-huh. una comisaría de la provincia de Buenos Aires denunciando un supuesto delito de maltrato animal, telefónicamente, preguntándole a Sí. la funcionaria qué tenía que hacer. La funcionaria, que se presentó como cabo primero, Sí. eh, me dice, un segundito que voy a consultar. Entonces Claro. consulta supuestamente y viene y me dice, no, eso no tiene que, no es un delito, me dice. Tiene que ir a Claro. la Dirección de Protección Animal del municipio, cosa que no existía, por otra parte. O sea, si yo voy a la comisaría, que es lo que primero que uno atina, cuando uno ve un delito, uno atina, primero porque la comisaría está abierta 24 horas, y porque un delito puede Sí. ocurrir a las 10 de la noche y no está abierta la fiscalía. Y no hay costumbre, convendrás conmigo, que no hay costumbre del común de la gente. Si vos le preguntás a más de una persona dónde queda la fiscalía de su distrito, más de uno no va a tener idea. Si en cambio le preguntás dónde queda la comisaría, te va a decir, hay una acá y otra allá y otra, hay una cuestión cultural. El Claro. funcionario policial está obligado a recibir la denuncia y en todo caso el fiscal o el juez dirá si es válida o no es válida, ¿verdad? Sí, el funcionario está obligado a recibir la denuncia, no puede negarse porque en caso de no hacerlo incurriría en un delito que es incumplimiento de los deberes del funcionario público, que es un tipo penal que está en el Código Penal. Pero bueno, es ideal que esa persona aporte toda la prueba, video, fotos y testigos. Pero yo prefiero, porque ahora con la cuestión de que entramos en pandemia desde el 2020, ya todas las fiscalías tienen sus propios correos electrónicos como para que la gente pueda canalizarlo a través del correo electrónico, ¿no? Ni siquiera hace falta moverse en este contexto a la Buenísimo lo que fiscalía. decís, ¿eh? Muy Redacta los importante lo que hechos, decís. claro, redacta los hechos, qué es lo que vio, el domicilio exacto, las entrecalles, si puede aportar una foto del lugar, el video, y bueno, eso es lo que tiene que hacer. También, bueno, diferente va a ser la cuestión cuando se trata de equinos, ¿no? Cuando estamos en la presencia de la tracción a sangre en la provincia de Buenos Aires, que bueno, ahí se requiere, bueno, llamar al 911, detener el carro, que este es un flagelo que también sucede a diario y padecen los equinos de manera permanente, en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires más acentuados que otros, y bueno, por ahí se requiere la intervención urgente de voluntarios y alguna ONG que le pueda dar una asistencia urgente a ese equino que por lo general están en situaciones y en condiciones totalmente insalubres, ¿no? Por eso depende cada caso en particular. Ana María, más allá de lo legal, ¿cómo imaginás? Porque el problema del maltrato animal en muchos animales, en el perro, en el gato, es más fácil de dilucidar. Uh-huh. Y el problema del maltrato animal en ciertas tracciones a sangre también es fácil de dilucidar. El punto concreto es que en el conurbano bonaerense y sobre todo en el conurbano profundo, existe una disyuntiva que es la social. ¿Cómo imaginas una solución al problema de la tracción a sangre y lo que significa el reciclador urbano, para decirle un nombre elegante, el Uh-huh. cartonero que conocemos nosotros, que en realidad no está haciendo esto que hace porque tiene ganas, sino porque verdaderamente existe una situación muy de alta vulnerabilidad humana? Pero también hay una alta vulnerabilidad del caballo. A mí me hace ruido en la cabeza siempre esa situación porque estás caminando por el filo de una navaja, donde tenés un problema de maltrato animal y un problema de vulnerabilidad social. ¿Cómo imaginás una solución al problema? Porque lo han intentado muchos municipios.
Lo intentó el municipio de Lomas de Zamora con cierto éxito relativo, pero porque inclusive daba ciertos vehículos a título gratuito que no se podían separar, que solo podían ser utilizados para el reciclaje. Sin embargo, el ingenio argentino determinó que se podían separar y en la verdad es más caro sostener una moto que mantener un caballo en las circunstancias de campo, digámoslo así. La pregunta es, si alguna vez lo pensaste? Yo la verdad que he pensado mil formas de solución de los dos problemas y siempre me encuentro en la misma disyuntiva, porque me lo hizo saber Dolores Oliva, que es una colega que hoy en día es funcionaria de la provincia, no, del municipio de La Plata, y que conoce mucho del tema y que más de una vez se ha enfrentado a la disyuntiva de enseñar cómo le da la mamadera a un potrillo y estar el nene hambriento, el nene de la familia hambriento mirando la mamadera. Es decir, esa situación que a veces es inimaginable desde la lejanía, ¿te la has planteado alguna vez y cómo se podría solucionar? Sí, sí, por supuesto, es un tema que yo lo he estudiado y he hablado con otros colegas, también colegas suyos, doctor veterinarios, como el doctor Edgardo Aisalvo, que es Conozco, especialista en excelente, equinos excelente también. profesional. Y en verdad, bueno, yo no estoy a favor, como ninguno de nosotros, de abogados animalistas, estamos a favor de los carreros, ni justificar la pobreza, ni la situación de vulnerabilidad bajo el pretexto de esta pobreza y maltratar de la manera que maltratan a los caballos. O sea, que terminan muertos, tirados al borde de un río, Totalmente de acuerdo. en las peores de las Estamos totalmente de condiciones. acuerdo. Entonces, en verdad yo no estoy a favor de esa situación, me parece que es una cuestión que de políticas públicas es una política de Estado, porque tiene que salir una ley nacional de prohibición de la tracción a sangre en toda la República Argentina. Tenemos que contar con gente realmente que le pueda dar un fin y necesitamos una ley nacional que tiene que ser tratada como corresponde en el Congreso y que le den impulso, porque si bien se hicieron algunos intentos, en verdad, hasta el día de la fecha no tenemos la ley nacional. Necesitamos la Ahora ley tengo una nacional. pregunta, Ana María. Ana María, una pregunta. Si Sí. se prohibiese a nivel nacional la tracción a sangre, yo he vivido en el medio rural y a mí me han venido a buscar mi consulta en un sulky o, digamos, a ciertos lugares como los menonitas de Guatraché y demás no tienen otra cosa que no sea la tracción a sangre porque hasta tienen una prohibición casi teológica o religiosa o demás. ¿Cómo separarías ese tema? Si es que lo querés separar o no. Sí, ese Porque tema, yo creo que, vuelvo a repetir, me parece bueno, hay una cuestión que es cultural, hay una cuestión de costumbre en la gente, y bueno, se ha intentado en algunos municipios también reemplazar, digamos, al animal por algunos medios motorizados, ¿sí? Pero bueno, no han surtido, no han dado el resultado esperado, ¿no? Porque en definitiva lo que terminan haciendo es venderlos, volver a delinquir, porque se utilizan a veces para delinquir, no solamente para reciclar residuos, y igual, además... Ana María, yo insisto en un concepto, ¿no? Yo no justifico que por la vulnerabilidad exista el maltrato. Yo digo, y es el planteo mío, es cómo solucionamos el tema de la tracción a sangre con trato adecuado o cómo reemplazamos esto, porque ya lo ves, el reemplazo por las motos no dio resultado. Entonces yo no encuentro una propuesta concreta, o sea, estamos totalmente de acuerdo. No estoy de acuerdo con el maltrato. Yo no creo que la vulnerabilidad sea la que cause el maltrato, no, por el contrario, digo, hay una situación de vulnerabilidad y de ignorancia más que de perversión. Hay una ignorancia absoluta, cultural, me animaría a decir, que tiene que ver con una falla muy importante de la educación argentina que se repite en la educación sexual, se repite en la educación vial y se repite en la educación humanitaria. Yo creo que estos tres pilares de la educación de cualquier pueblo
porque tiene que ver con la convivencia, o casualidad, la educación Sí, sí, sexual. sí. A ver, seamos sinceros, Ana María, la oposición al gobierno actual estuvo mofándose de los penes de madera cuando el embarazo adolescente es una situación cotidiana por la falta de educación sexual. O sea, taparse los ojos frente a una realidad, y somos el país que mayor cantidad de accidentes viales tiene por cabeza, y no hacemos educación vial en las escuelas, y tampoco educación humanitaria ni de tenencia responsable. Por lo tanto, a ver, sigue habiendo ondas, me refiero a gomeras, en las escuelas, los chicos salen con la gomera y les matan pajaritos, que parece una pavada, pero que yo creo que tiene que ver con educación en valores. Entonces me Sí, sí. parece, y coincide, creo que seguramente vamos a coincidir, que digamos, para tomar una conclusión en este vivo, que te agradezco enormemente de estar juntos y poder ayudarnos a pensar en este sentido, a nosotros, a todos los que a nuestros seguidores y los que en este momento están participando del vivo, a dos cosas. Primero, la ley de protección animal es obsoleta. Segundo, hay una serie de problemas para solucionar entre todos, considerando los factores sociales y los factores humanitarios, y hay una deficiencia de educación en la Argentina, pero no porque sea bien educado o mal educado el chico, sino porque estos temas son temas de la cotidianidad y de los valores que necesariamente tienen que estar incluidos en la educación. ¿Coincidimos con eso? Sí, sí, totalmente, doctor. Coincidimos plenamente. Necesitamos una ley nacional de educación en derecho animal en todos los niveles educativos y universitarios y también de los funcionarios de todos los estamentos. Creemos que la educación es la base fundamental y en relación volviendo a la cuestión de la TAS, quizás aún no se pueda resolver, pero en sí, bueno, creemos que es primordial que en esa ley nacional que tiene que salir para la abolición de este flagelo, se prevean justamente en esa normativa las cuestiones de reemplazar los equinos por algún medio motorizado, y bueno, en verdad las políticas de Estado y las políticas públicas requieren que también la gente pueda acceder a un trabajo digno, pero bueno, también coincidimos que sin educación no podemos avanzar. Creo que ahí está la clave del trípode en cuanto a acceso al trabajo, acceso a la educación y acceso a la educación en valores. Hace muchos años aprendí como educador que si la educación no es en valores, no será educación. Mi querida Ana María, yo te agradezco enormemente que hayamos podido consultar con una profesional. No, por favor, doctor. Yo le quiero hacer una última pregunta, puede ser, porque bueno, hoy el Instagram Live que nos convocaba era ¿por qué no existen animales, perros potencialmente peligrosos, ¿no? O sea, ¿por qué demistificar? Hay que quitar este mito, y por qué, si usted puede dar su explicación científica a la gente para que lo pueda entender, porque bueno, también ocurre de que hay decisiones judiciales que ordenan sacar a los animales de los barrios privados, de los countries, de los edificios. La primera de las cosas es, no existen razas de perros potencialmente peligrosos, sino, Konrad Lorenz, Premio Nobel de Medicina en 1973, dijo claramente que en sus estudios sobre la agresión, que cualquier especie gregaria, incluido el hombre, tiene como mucho un 30% de su composición final de la conducta en lo genético, y el 70% es el ambiente. Esto se extrapola al perro, y se extrapola al gato, y se extrapola a cualquier especie gregaria. Entonces, si alguien quiere decir que los pitbulls son peligrosos, o que los rhodesianos son peligrosos, fíjense que la mayoría de las leyes que se han sancionado, son más de 200 ordenanzas, tienen errores garrafales que surgen del desconocimiento de los legisladores y sus asesores. Por ejemplo, la ley de Cava incluye 17 razas, entre las cuales involucra al Tosa Inu. El Tosa Inu es un perro que nunca ha salido del Palacio Imperial japonés. Por lo tanto, si un Tosa Inu fuera peligroso en Cava, es porque el emperador de Japón vino con el Tosa Inu adentro de la valija, porque es imposible. Pero por otra parte,
no son las razas las que determinan la peligrosidad de un perro, sino su tamaño y su potencia de mordida y su falta de educación. ¿Qué quiero decir con esto? En muchos países del mundo existe un programa que se llama Good Citizen Dog, Buen Ciudadano Canino, donde si vos tenés un perro, cualquiera, el que quieras, te cobran una patente, un impuesto, una tasa por tener un perro. ¿Por qué? Porque vas por la calle, porque de repente el perro hace caca y vos no juntás la caca porque mirás para otro lado, cosa que no ocurre en la mayoría de los países del mundo, pero puede ocurrir. Entonces te cobran una tasa, X plata. Pero si vos rendís un examen con el perro, no haces un curso. Vos podés hacer el curso donde quieras, pero si el perro demuestra que es lo que se llama un buen ciudadano canino, ¿qué significa? Que responde a tus órdenes, que puede estar con otras personas sin agredirlas, y que puede estar con otros perros sin agredirlos, con la correa o sin la correa, y que responde claramente a tus órdenes, entonces te eximen del pago de esa patente, y en algunos países del mundo encima te hacen una quita en el alumbrado, barrido y limpieza, en el impuesto, en la tasa. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la ley de Cava, que se comentó mucho últimamente, tiene el error de que solo puntualiza razas. Mi pregunta es, ¿por qué el labrador no es una raza potencialmente peligrosa? ¿Por qué el Golden Retriever no lo es? ¿Por qué el San Bernardo no lo es? ¿Por qué el ovejero belga no lo es? ¿Y por qué sí el ovejero alemán? ¿Y por qué sí el dogo argentino? ¿Y por qué sí el Tosa Inu? Y el Rottweiler, ¿y por qué sí el Rottweiler? Claro. Yo digo que todo perro que supere los 20 kilos es un perro potencialmente peligroso, pero si uno demuestra que ese perro es un perro adecuado, adecuadamente sociabilizado, primero, adecuadamente desmadrado. ¿Qué significa desmadrar al perro? Cuando deja de estar con la madre. Y no dije destete, porque el destete ocurre a los 35 días de edad, un poquito menos, cuando le crecen los dientitos al perro y la madre le dice, bueno, tomás más teta porque me lastimás. Pero sigue estando con la madre, que le va a enseñar a moderar la mordida. Entonces, eso ocurre hasta, digamos, el perro tiene que estar, el cachorro, con la madre hasta los 60 días por lo menos. Sí. Entre los 60 días y los 4 meses tiene que haber sociabilización adecuada y después de los 4 meses educación. Si cumplimentamos esto, no me importa si el perro pesa 200 kilos y tiene una potencia de mordida de 700 kilos por centímetro cuadrado, lo cual no existe ningún perro que la tenga. Pero estoy exagerando a propósito. No importa. ¿Por qué? Porque fíjate en lo casual, Ana María. El 63% de los accidentes de mordida con perros ocurre con perros mestizos medianos. Claro, entonces, quiere decir que no tiene que tener raza, sino la fatalidad en un accidente con perro ocurre porque el perro está mal educado, mal desmadrado, mal sociabilizado y además tiene potencia de mordida como para infringir una herida fatal. El perro nunca es responsable. Ortega y Gasset decía, el hombre es el hombre y sus circunstancias. Y yo que soy absolutamente irrespetuoso, lo parafraseo a Ortega y Gasset, digo, el perro es el perro y sus circunstancias, y oh casualidad, la circunstancia del perro es el hombre, único responsable de lo que el perro haga. ¿Por qué? Porque si bien el perro es un sujeto de derecho, es un sujeto de derecho incapaz legalmente, porque no conozco ningún perro que me pida turno por teléfono o que me diga que el antiparasitario que le receté es amargo o que haga una denuncia de maltrato por teléfono, ni por mail tampoco. Tal cual. Entonces podríamos concluir que, digamos, no existen animales, perros potencialmente peligrosos, sino cuidadores irresponsables, de alguna forma, ¿no? Porque el tutor es el potencialmente peligroso por no haber educado ni tenido ni tutoreado responsablemente a su animal de afecto familiar o de compañía. Creo que ahí está la clave de la... Ahí está la clave. Bueno, y después para ir cerrando y digamos, ir cumpliendo un poco con las expectativas de la gente, que bueno, era el Instagram Live de hoy, además de su aporte científico. Doctor, muchas gracias. Bueno, yo voy a cerrar con mi aporte legal en cuanto a esta cuestión de Provincia de Buenos Aires y la ley de Cava que hace mención el doctor. En Provincia de Buenos Aires tenemos la ley 14.107,
que es una ley del año 2010 que habla sobre la tenencia de perros potencialmente peligrosos. Esta es una ley que fue sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que es inconstitucional, ¿sí? Porque viola varios artículos de la Constitución Nacional, como el artículo 41, que habla sobre la preservación de la biodiversidad, por ende entra la flora, la fauna, las cuestiones ambientales, y además esta ley, que es una ley provincial, la 14.107 de la provincia de Buenos Aires, vuelvo a repetir, digamos, debió ser una ley que debió ser tratada por el Congreso Nacional, en verdad. Entonces, como trata cuestiones relativas al ambiente y a la participación de la familia, porque ya hablamos de familia multiespecie en las cuestiones de derecho animal, también viola el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que habla de que no hay que discriminar. Y si nosotros encasillamos a estos animales no humanos como potencialmente peligrosos, es una suerte de entrar en una cuestión de especismo. ¿El especismo qué significa, doctor? El especismo significa que, por ejemplo, el Homo sapiens, que somos nosotros, nos colocamos en un grado de superioridad a estas especies que son los animales no humanos, ¿no? O considerar algunas especies superiores a otras, ¿sí? Entonces, es especista, es discriminatorio. Entonces, estas leyes son totalmente inconstitucionales. Por eso, cuando tengan algún problema en algún barrio cerrado, edificio, country o lo que sea, en primer lugar, algunos tips que les vamos a dar, traten de leer bien lo que se les informa, y ningún reglamento interno puede violar lo que marca la Constitución Nacional. Y además tenemos otra cuestión, que estos barrios cerrados y countries, luego de la reforma del Código Civil en el año 2010, debieron adecuarse a la nueva normativa del Código Civil. Entonces, en verdad, es exigir algo que ellos mismos no cumplen. Entonces, hay que hacer un análisis y estudio de esos reglamentos y documentos para poder atacar estas multas, porque si no, nuestros animales no humanos se convierten en sinónimo de una multa, de una sanción pecuniaria, y no podemos permitir que los animales no humanos hoy tengan un significado monetario, ¿no? Esto es lo que debemos dejar de lado. Te agradezco enormemente haber hecho Instagram Live y el aporte legal de una cuestión tan importante como significan los derechos de los animales. Te mando un beso grande. Muchas gracias a usted. Un abrazo grande, saludos para todos. Serán dados. Gracias, un beso grande.